Buenas tardes, mi nombre es Ximena Palacios, tengo 25 años, soy psicóloga de profesión, graduada de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Voy a dar paso a las preguntas para responderlas, la primera, ¿cuáles son las conductas más comunes que presentan los niños en esta coyuntura? Lo que usualmente he podido presenciar es que los niños presentan muchas conductas de aburrimiento, de estrés, de sobre todo hiperactividad en su casa, ya que pues todo el tiempo paran encerrados por el tema de la pandemia del COVID, pues muchos niños se han vuelto más hiperactivos o han desarrollado incluso más desórdenes de déficit de atención, o otros niños les da de una manera diferente, ¿no? Obviamente cada niño es muy distinto. Otros niños, por ejemplo, le ataca por el momento por el tema del estrés. Otros se vuelven más tímidos, más introvertidos. Les cuesta mucho más socializar en familia. Entonces, básicamente esas son las principales conductas que he podido presenciar. ¿Qué signos nos pueden indicar la aparición de estrés en los niños? Pues simplemente cuando hay un cambio de conducta definitivo de la que el niño usualmente es de su personalidad y un cambio de conducta ya es un signo, una señal de que algo no está bien. Entonces el padre tiene que estar muy al tanto con respecto a la conducta del niño, ver su comportamiento, si está muy callado o si está muy hablador o si le cuesta trabajo concentrarse o hacer sus tareas, ¿no? A lo que usualmente era. Por ejemplo, si era un niño muy expresivo, muy hablador, ¿no? Y de la nada vemos que está teniendo conductas como un niño más callado, más tímido, es que está sucediendo algo, ¿no? Está pasando algo. Estas conductas no son no son de la nada, ¿no? Entonces son signos y señales que nos indican que evidentemente el niño puede estar pasando por problemas de estrés. ¿Cómo evitamos la ansiedad o el estrés durante la cuarentena? Definitivamente se tienen que desarrollar actividades con los padres, ¿no? Porque evidentemente los niños no pueden socializar a gran escala como solían hacerlo. No pueden ir al parque, o sea, no es lo recomendable, ¿no? Porque hay muchos niños también que se están contagiando. Entonces lo más recomendable para evitar el estrés o manejarlo es que realicen actividades con sus padres, que entre los dos, padre e hijo o madre e hijo, puedan encontrar una actividad media que a los dos les guste realizar, como puede ser dibujar, pintar o ver series o ver películas o practicar algún deporte, que sería lo más saludable en sí, o de repente reforzar el tiempo de lectura, o de repente reforzar el tiempo que se pasa en casa ayudándole a hacer las tareas, entre otros, ¿no? Hay maneras en las que los padres tienen que hacerse cargo para evitar este tipo de problemas como el estrés infantil. ¿Y qué efectos pueden traer el estrés o ansiedad en los pequeños? El efecto puede ser básicamente en generarle desórdenes, no solo en su etapa infantil, sino a lo largo de toda su vida. Es importante por eso identificar si hay niños que pasan el estrés en esta etapa, sobre todo en la coyuntura, porque esto les puede perdurar a lo largo de toda su vida y evidentemente no queremos, pues creo que nadie va a querer que su menor hijo pase por trastornos de ansiedad o se desarrollen, ¿no?, estos trastornos de ansiedad a mayor escala, ¿no? Evidentemente la ansiedad tiene muchas ramas. Hay diferentes ramas y puede tener muchos efectos. También puede tener efectos colaterales físicos que se pueden presenciar en enfermedades que surgen a raíz del estrés, de la ansiedad, o incluso desmayos, que son parte de los ataques de ansiedad, y los ataques de ansiedad pueden presenciarse de distintas maneras, ¿no? Y definitivamente es algo que se tiene que identificar y evitar y manejar, ¿no? Definitivamente, porque no vamos a querer que nuestros hijos, los pequeños, ¿no?, sus hijos en esos casos, tengan que pasar por esto en su vida adulta o en su vida adolescente y no puedan, porque obviamente no vamos a querer que los pequeños, los menores hijos puedan tener estos trastornos de ansiedad en su adolescencia o en su vida adulta y no hayan sabido manejarlos al respecto, ¿no? Es lo que no se debe llegar hasta ese punto. ¿Y qué tipos de actividades pueden realizar los niños cuando se encuentran aburridos en casa? Hay
distintas actividades que pueden realizar. Va a depender mucho de los gustos y preferencias del niño. Hay muchos niños que les gusta pintar, dibujar. Entonces, si el padre detecta eso, pues debe ayudar a explotar ese talento o ese gusto que tiene el niño por las artes, ¿no? Proporcionarle las herramientas, los materiales, o inscribirlo en talleres, entre otros, que puedan ayudar al niño, pues definitivamente sobrellevar lo que se encuentran aburridos o lo que se encuentran estresados en casa, sobrellevarlo de esa mejor manera. También pueden identificar los tipos de inteligencias que hay, ¿no? Una también de las partes son si el niño le gusta las artes, pero ya no tanto las artes plásticas, sino las artes en el sentido de el teatro, canto, baile. Si los padres pueden detectar esto de sus hijos, pues definitivamente también tienen que aprovechar en explotar ello, ¿no? Pueden bailar en casa con tutoriales en YouTube, pueden aprender coreografías, si les gusta el canto, pueden darle un tiempo para que se enfoquen en ello, o incluso matricularlos en talleres virtuales de canto, ¿no? Yo creo que el padre tiene que apoyar mucho en esto. Y si obviamente al niño le gusta el deporte, entonces apoyarlo de la manera que pueda explotar el deporte. Ahora, por el tema del espacio, me imagino que obviamente en casa no se puede practicar mucho el deporte, pero ya se ve usualmente que hay cada vez madres o padres que llevan a sus hijos al parque y suelen jugar con ellos fútbol, vóley, entre otros. Lo que se debe evitar es la conglomeración, ¿no? Creo que si siguen conformando solo niño y madre o niño y padre, ¿no? Todavía puede ser viable, pero definitivamente cuando ya hay mucha conglomeración, cuando se juntan con otros niños, cuando se juntan con otros padres, ya viene el problema, porque ahí ya es donde obviamente el niño y los padres mismos pueden estar propensos a contagiarse, y eso tampoco es la solución. Ese tampoco es el enfoque, pues, ¿no? de las actividades. Definitivamente no.